30 años de darle forma a tus proyectos, de ayudarte a abrigar los sueños de tu familia, de juntos poner en alto el nombre de México. En Panel Rey cumplimos 30 años y queremos darte las gracias por permitirnos construir nuestra historia contigo. Panel Rey, 30 años de construir juntos las mejores historias. La arquitectura no solo se ve, sino también se escucha. Conversaciones, charlas, debate, congresos, música, concursos y más. www.radioarquitectura.com. El ambiente es nuestro. Lunes por la noche y eres un orgulloso sobreviviente a la resaca de fin de semana, un aguerrido combatiente de la jungla de asfalto, borracho de smog y atolondrado por el golpe de calor, un héroe de Popeye griega sorteando de mentores al volante, ninja warrior del transporte público, escapando al kraken autoritario del sistema, maestro Jedi domando ambulantes y demócratas, mientras sorteas las inclemencias climáticas. Felicidades, logro desbloqueado. Deshazte de tu armadura, apaga tu sable láser. Date una revista auditiva, degusta la vida a través de la arquitectura. Sumérgete en conducta urbana. Continúa la conversación con Marlene Mendoza todos los lunes 9:30 horas por www.radioarquitectura.com. Bueno, ahora sí. Bueno, como si estuviera contestando el teléfono. Tranquilos. Bienvenidos a Conducta Urbana. Les decía, porque en realidad tenía apagado el micrófono, pero bueno, es la novatada del nuevo lugar. Me imagino que muchos de ustedes estuvieron conectados en el último programa que transmitimos porque yo soy parte del equipo, ¿verdad?, de Radio Arquitectura. En la semana, en Noches de Entrega, se hizo una transmisión especial que pueden ahí revisar en YouTube, con un poquito de recuerdos y todas estas historias de lo que dejamos atrás junto con la otra cabina. Entonces hoy estamos estrenando un nuevo espacio, todavía hay muchas cosas que tenemos que arreglar y ajustar. Agradecemos su paciencia y recuerden que, bueno, por el momento no vamos a tener transmisión streaming en YouTube, pero nos pueden seguir como siempre en www.radioarquitectura.com. También, como siempre, dejarnos sus mensajes, preguntas y demás en Twitter con el hashtag Conducta Urbana, y también como @radioarc o arrobenme a mí como @mareoneon. Y como siempre, pues nos pueden ver en nuestro streaming en Facebook Live, que estamos aquí en esta cámara. Como pueden ver, pues ya estamos en otro lugar, ¿verdad? Con otras luces, con otro aroma. En fin, todavía seguimos con estos Urban Talks. Estamos, ya vamos un volumen más. Recuerden que más o menos van a ser 12, y la idea, si ustedes van conociéndonos o van entrando como que a la dinámica del programa, dentro de Conducta Urbana hicimos una pequeña sección de una serie de 12 episodios que se llaman Urban Talks, en donde estamos pues invitando a personajes y personalidades que tienen una opinión frente a un tema específico en la ciudad. En algunos casos son expertos en el tema, como es el caso de nuestro invitado de hoy, pero en otros simplemente es una opinión con respecto a un tema específico dentro del ambiente urbano. Entonces, el día de hoy nos acompaña Laurent Arbier, correctamente, que, bueno, para fines prácticos le llamaremos Lorenzo, en honor a nuestra querida amiga Gio, que anda por acá atrás visitándonos en cabina el día de hoy, para platicar sobre agua, ¿no? Entonces, y es como muy ad hoc con todo lo que está pasando en la ciudad. Digo, no es el primer año que la ciudad colapsa ante lluvia, ¿no? Particularmente en la Ciudad de México siempre ha llovido mucho, que tampoco es como novedad, pero ha ido incrementando, pues bueno, va dejando como premisa toda esta cuestión del cambio climático y demás.
ha ido complicándose primero, pues la cantidad de personas que somos, basura y demás cosas que ahorita vamos a ir desmenuzando poco a poco. Pero Lorenzo hoy viene a platicarnos sobre pues conceptos importantes a considerar dentro del agua, captar el agua, cómo distribuirla y de qué manera podemos hacer un uso mucho más racional de ella, ¿no? Considerando que, bueno, es absurdo que se desperdicien litros y litros y litros diariamente de agua potable que se van al drenaje o muchos litros que son contaminados con residuos tan absurdos como aceite de que se cocinó con él, ¿no? Por ejemplo. Entonces hay como muchos tips importantes que podrían aprovechar y mejorar sobre todo el uso racional del agua, ¿no? Entonces, Lorenzo, gracias por estar aquí hoy. Gracias a ti. Hola, buenas noches a todos. Y antes que nada, digo, vamos a tener como siempre 3 bloques. Nosotros hacemos unas pausas musicales que el día de hoy vamos a estar como bien nostálgicos también. Pero para quienes no te conocen, platícales un poco al auditorio, pues, quién eres, qué haces y más o menos en qué estás trabajando, ¿no? Pues yo soy arquitecto por la UNAM. Soy experto por horas de vuelo en temas de agua de lluvia, más allá que por un estudio específico, porque en México, hasta hace, bueno, pues, cuando empezamos hace 10 años, pues no encontramos como muchas opciones, no había como muchas personas que nos pudieran, que hicieran lo que hacemos nosotros. Y pues empezamos desde un punto de vista, desde el ojo del arquitecto, viendo cómo construíamos y los problemas que tenían los edificios de cómo sacar el agua pluvial, ¿no? Deshacerse de ella a un drenaje y tomar agua. Y entonces como que nunca nos preguntamos de dónde viene esta agua que ocupamos y a dónde se va. Entonces es muy fácil de conectarte para tomarla y conectarte para deshacerte de ella y listo, ¿no? Entonces por ahí el 2001, durante cuando estaba el tema del aeropuerto en Texcoco, es cuando yo me empiezo a enterar un poquito más del tema como más profundidad. En 1997, voy a enseñarles una publicación que me importa mucho, no sé si se alcanza a ver. Dice: La ciudad y sus lagos, editorial Clio, y la escribe Teodoro González de León, Alberto Calach, Alejandro Rosas Robles y Gabriel Cuadri. Vaya. Cuando todavía escribía cosas interesantes. Pero bueno, este libro es muy importante para mí. Esa es la fundamentación un poquito más somera, pero muy importante de qué era el lago de Texcoco, y me hizo como investigar un poquito más. Paralelamente, mi papá me regaló unos libros que se encontró por ahí, que publicó el Departamento de Distrito Federal en 1970, como para explicar un poquito más el proyecto del drenaje profundo. Entonces tenía 2 libros en la mano, uno que era una investigación completísima de 4 tomos, 3 libros de ese tamaño, y uno de este tamaño con los planos de toda la cuenca del Valle de México y la historia de la cuenca del Valle de México. Y no se daban cuenta que estaban explicando y presumiendo una catástrofe ambiental, ¿no? Entonces, el proyecto de la ciudad lacustre retomaba al oponente del drenaje profundo de 1970, que era Nabor Carrillo y Cruikshank y otros, y estaban explicando por qué no se debía drenar el lago. Se tenía que restablecer el equilibrio hídrico de la cuenca, manteniendo la mitad, o bueno, una gran parte de los lagos de Texcoco saludables, para detener el hundimiento de la ciudad, recargar los mantos acuíferos y limpiar el aire de la ciudad, ¿no? Ganó el concreto, ganó la mega obra de gobierno, y fast forward, 40 años después, estamos en problemas, ¿no? El centro de la Ciudad de México estaba en promedio 9-10 metros abajo del nivel donde estaba, del hundimiento. Chalco tiene problemas, hay puntos donde está menos 16-18 metros de hace
30 años. Y seguimos extrayendo. Y lo que es el momento que yo me enteré que cada litro de agua de lluvia que cae sobre toda el área pavimentada, toda el área impermeable de la Ciudad de México, va a un drenaje y de ahí tenemos que arrancar una bomba casi para sacarlo y quemar energía y quemar petróleo y combustible para energizar estas bombas. Es que yo dije, esto está... De locos. Es una locura, ¿no? No puede ser que esto esté así. Entonces, a partir de estos dos como documentos tan relevantes, empecé a pensar cómo, a través de mi profesión, que es la arquitectura, a darle la vuelta, ¿no? Entonces, preguntamos pues, con alemanes, con australianos, cómo se hace la captación de agua de lluvia. ¿Quién inventó la captación de agua de lluvia? Pues nadie, los romanos o antes, ¿no? Pero por alguna razón se dejó de practicar esta solución y se enfocó en deshacerse del agua, ¿no? Entonces empezamos a investigar, empezamos a incorporar esto en nuestros pequeños proyectos y después se volvió algo cada vez más interesante, más importante y más relevante. Entonces empezamos a hacer proyectos de todos los tamaños, empezamos a hacer fábricas, escuelas, y estamos haciendo proyectos muy, muy divertidos, ¿no? De todos Entonces, tamaños. así fue como tú empezaste a meterte como en el tema. ¿no? Como empecé y como lo sigo haciendo, investigando y aprendiendo y haciéndolo, ¿no? Y bueno, más o menos, ¿cómo sería un ciclo óptimo del aprovechamiento del agua en una ciudad? O sea, pensando idílicamente, ¿cuál debería de ser ese ciclo, ese recorrido que tendría que hacer para que fuera sano tanto para la ciudad, el consumidor y el medio ambiente, ¿no? La Ciudad de México es una ciudad completamente distinta y muy, muy, muy compleja a la vez, porque es de las pocas ciudades que están en una cuenca completamente cerrada. No sé si no conozco muchas así en el mundo. Normalmente como una ciudad debería funcionar como funciona en Londres o París o en la ciudad que quieras. Normalmente toman el agua de los ríos, la ocupan, o sea, la potabilizan, la ocupas para servicios potables. El agua pluvial que llueve en las calles y en las azoteas de los edificios se descargan a un drenaje separado, que es el drenaje pluvial. Si hay contaminación de hidrocarburos en las vialidades, que es el único contaminante fuerte que hacen las ciudades, además de las industrias obviamente, pero la concentración mayor en las vialidades son grasas y metales pesados. Con una filtración muy simple puedes quitar eso del drenaje pluvial, el stormwater, como le llaman los gringos, y descargas de manera, pues se puede hacer también muy fácilmente con sistemas naturales. Remueves esos contaminantes y descargas el río. El río, si está arbolado, si es suficientemente saludable, el agua se infiltra y se regresa al subsuelo o se regresa al río de manera limpia y el pueblo que está abajo lo vuelve a tomar, la vuelve a filtrar y la vuelve a utilizar. El drenaje sanitario, que es el otro drenaje que va en la calle, pasa por una planta de tratamiento que la descarga de manera limpia, un nivel terciario, sin nutrientes y sin patógenos, sin contaminantes, se descarga al mismo río y el pueblo de abajo la vuelve a aprovechar. Eso es como debe funcionar. En el Rin, si no me equivoco, que empieza en los Alpes en Suiza, termina en Rotterdam y la ocupan 7 u 8 veces o más, o 10 veces cada pueblito que está en el camino hasta que se descarga en el río. Cuando llega a zonas industriales es cuando hay temas más delicados de tratamiento, pero es una bioremediación que ya todos están haciendo en Europa. El Rin, las riberas del Rin que descargaban agua muy contaminada, lo arreglaron y descargan agua perfectamente limpia. Entonces, los problemas que había se arreglan fácilmente y es un ciclo hidrológico limpio. O sea, la lluvia cae en las cubiertas limpias, se descarga al río o al acuífero. Ciudad de México es un caso completamente distinto porque no hay un acuífero, no es tan fácil infiltrar el acuífero, y donde sí se infiltraba hay una cosa que se llama asentamientos irregulares y
por donde se recargaban los acuíferos ya es impermeable. Entonces, todo el agua que llueve en las barrancas de Tacubaya, en toda la parte de Santa Fe, pues acaba en Reforma, en circuito interior. Entonces, el drenaje, el TEO, que creo que todavía no está terminado, pues no tiene manera de recoger esta agua y se satura. ¿Qué debería pasar? Lo que están haciendo ahorita en la Miguel Hidalgo, en muchos... en las zonas donde sí se puede infiltrar, hay que infiltrar. Hay que retener el escurrimiento y tratar de infiltrar en esas zonas. Donde no se puede infiltrar tan fácilmente como en estas partes bajas del valle, es retenerla y reutilizarla. Y lo que yo hice específicamente desde que empecé es 2 cosas. Captar el agua de lluvia para potabilizarla, que eso no se hace en ninguna parte de Estados Unidos ni de Europa. Solamente en México lo empezamos a hacer por necesidad. Estoy hablando de países primermundistas. En India y en todas partes, en Australia, pues sobreviven con... Australia es primer mundo también, pero cuando no hay una necesidad tan fuerte de agua potable, solamente usan el agua de lluvia para baños y para riego. En México tenemos, en la Ciudad de México particularmente, tenemos broncas de agua. Entonces el agua pluvial es agua tan limpia que no es lógico bajarla de calidad para usar en baños. Sí podemos tratar el agua residual de una manera muy fácil para meter a los baños y para regar. Entonces, esa fue como la lógica de cuando empezamos a chambear y preguntarnos cómo hago que el agua de lluvia, por un proceso fácil de asimilar por cualquier arquitecto y cualquier ingeniero civil, se potabilice a tal grado que sea igual o mejor que esta agua embotellada. Y esa es la que usas para lavarte los dientes, para bañarte y para lavar los platos y verduras. El agua de sanitarios no tiene por qué ser potable. Entonces, eso es algo que a mí nunca se me hizo lógico. Y conocí un muy buen amigo que tiene una empresa, es un suizo que se vino a México a hacer, un financiero suizo que se vino a México a construir planes de tratamiento. Nos conocimos cuando empezamos las 2 empresas hace... creo que hace como 8 años lo conocí, 7 años. Y también aprendimos a tratar aguas negras. O sea, entendí que el drenaje sanitario es una fuente completamente noble y fácil de tratar. Drenaje sanitario de casas y de edificios, ¿no? Ya industria es otro tema, pero el drenaje es algo tan fácil de volver potable que no hacerlo es medio negligente. Entonces, haciendo potable la lluvia y haciendo tratar el drenaje, es que hacemos que los edificios, escuelas, casas, industria, reduzcan al máximo su consumo de agua potable. Y eso funciona. Si funciona en la Ciudad de México, funciona en cualquier parte del mundo. Entonces los alemanes, yo compro sistemas de Estados Unidos, de Alemania, de muchos lugares, de México, y los alemanes vienen a México y dicen, ¿cómo es posible que hagas esto? Está mucho más adelantado que lo que hacemos nosotros en Alemania, ¿no? Sí, pero ellos no tienen la necesidad, pero aquí en México estamos en otras condiciones completamente distintas, ¿no? Entonces ahí es donde prueba y error, investigando, diseñando, haciendo la labor de ingeniero, porque pues, no soy ingeniero. Entonces empezamos y obviamente juntándonos con las personas especialistas en todos los ramos, es que logramos hacer nosotros un sistemita muy eficiente y muy... Cada vez, no está terminado, siempre estamos... Cada temporada de lluvias tenemos nuevos sistemas más eficientes, más baratos, porque es el problema, entonces lo más barato posible. Y cada vez estamos haciéndolo un poquito más, si no más grande, sí más grande, pero además un poquito mejor y más barato cada familia o cada generación de sistemas que vamos haciendo. Y lo bueno y lo padre de este medio, de los que captamos agua de lluvia, es que todos nos conocemos, la mayoría por lo menos. Y como es una tarea tan grande que tenemos que hacer, todos somos amigos. O sea, no somos como competencia. Sino que los de Isla Urbana, que nacimos con un mes de diferencia, Isla Urbana y sistemas pluviales. Ellos se llaman soluciones pluviales y nosotros nos llamamos sistemas pluviales. Ellos se enfocaron desde que empezaron a hacer sistemas muy, muy low cost para un tema de asentamientos en el Ajusco y en
Como En por zonas donde pasa donde- el río Magdalena, ¿no? Arriba de... Xochimilco, Ajá. Ajusco, todas las zonas donde de plano no hay instalaciones, no hay suministro de agua potable. Ellos atacaron ese tema. Yo, como con mis ojos de arquitecto, ataqué la arquitectura, la construcción y durante toda pues estos casi 10 años, fuimos como cada quien haciendo cosas distintas, pero siempre había pasamos proveedores de filtros, de dosificadores de cosas, de válvulas, de componentes muy chistosos. Y así fuimos como que aprendiendo todos y generando un poquito más de know-how, ¿no? Y experiencia. Y hay un montón de empresas más que ya están también apareciendo. Y estamos atacando todos colectivamente un problema y cada vez es mejor. O sea, estamos viendo que ya de repente se volvió un tema mucho más fácil de hablar, ¿no? Antes, en 2000, ¿qué te gusta? 2010, decir, pues yo me dedico a captar agua de lluvia, pues te veían como, pues, ¿y cómo sobrevives, no? Y literal Estuvo rudo. estuvo interesante, pero ya cada vez, ahora le dices a alguien en un proyecto, oye, más bien te preguntan cómo puedo captar agua de lluvia, y pues es más fácil decirles, pues tienes que hacer esto y esto y esto y te hacen más caso, ¿no? Antes era una batalla muy complicada. Sigue siendo, pero cada vez más fácil, ¿no? No, porque además en la escuela siempre era como hablar... es el tema de agua y el tema de la sustentabilidad o sostenibilidad a veces siempre era, bueno, y voy a captar agua de lluvia y la voy a pasar a una cisterna o en otros casos como no, de ahí a la planta de tratamiento, pero realmente nunca había como un conocimiento especializado o enfocado a, ¿no? Como que todo siempre iba en función de intenciones. Y también es complicado cuando eres un estudiante y cuando tus maestros tampoco lo saben, ¿no? Ese es un gran problema. O sea, tienes la noción de que es algo que debes de hacer porque como que te lo repiten, que debes de pensar en eso, pero al final no hay una necesidad primaria, ¿no? No sientes la urgencia de sentarte a pensar de qué manera lo vas a resolver, porque todavía sigue siendo como en un espacio muy teórico, en un marco todavía como muy accesible a equivocarte o a no especificar o a no solucionar los problemas. Pero ya cuando estás realmente en un ámbito profesional en el que ya tienes inquietudes y dudas y que sientes que tienes que hacer algo al respecto, el escenario es completamente diferente, ¿no? Porque ya no hay de qué manera resuelves algo que no está en los libros o que nadie lo ha hecho ya, ¿no? O sea, como que volverse pionero en un aspecto, en un ámbito en particular, no es una tarea fácil, ¿no? Sí, no, es a mí lo he hecho porque es muy divertido, ¿no? No es algo que digas, me va a hacer millonario con esto, no, pero es algo que es una solución que aporta y es divertidísimo estar en este tipo de diseñando cosas que no existen, ¿no? Algo muy es una anécdota chistosa, pero bueno. 2003, si buscan creo que es la ley de aguas de la Ciudad de México, 2003, en tiempos del López Obrador, publicaron el sistema alternativo. Que eso quiere decir que todo el mundo, todos los arquitectos que ejercen seguramente lo han escuchado, y muchos se han dado topes con eso. La Ciudad de México dijo, el agua pluvial puede ser potabilizada, el agua pluvial puede ser captada para utilizarse en muchos usos, háganlo de esta manera y juntaron de manuales del Departamento del Distrito Federal que tienen 20 años, como que unas isolletas, tomaron ciertas cosas, una tablita de cómo calcular el sistema de bombeo para alimentar el agua pluvial a los sanitarios, pero está muy mal redactado. Entonces es una ley que tiene muy buenas intenciones. Nadie sabe dónde diablos está esa literatura o la guía de cómo hacerlo. La única copia que existe, no les miento, está en el SACMEX, en el centro. Tienes que ir tú, pedirla, o sea, pedir el libro, no puedes sacarle copias ahí si puedes, y diseñar tu sistema de alternativo como interpretaste tú ese documento. Entonces, muchos ingenieros de instalaciones bien intencionados diseñan una cosa, llegas con ese documento a la delegación correspondiente y te preguntan, te dicen, no, pues eso no va a pasar, ¿no?
Entonces, claro, también, como en todas las delegaciones, y cada vez menos, pero siempre está pues, si no lo haces como te digo yo, o no me dejas que yo lo haga, o una mordida, no vas a tener la licencia de construcción. Entonces, de repente, el sistema alternativo, en vez de ser una oportunidad para los arquitectos, para aprovechar la lluvia y de un sistema eficiente y darle la vuelta y usarla de manera sostenible, se volvió una pesadilla. Entonces, edificio, casa, cine, lo que quieras construir, tienes que tener un sistema alternativo. Le das una lana al cuate de la delegación, ellos te hacen los planos, no haces nada de lo que hicieron sus planos, haces algo completamente distinto y nadie aprovecha el agua de lluvia. Tienes un tanque de tormenta a veces, si bien nos va, no mucha gente lo hace, y el agua de lluvia acaba en el drenaje de la calle y se satura el drenaje porque el drenaje está mal calculado. Entonces, cuando estamos viendo que ya hay una guía, una metodología de cómo hacer el sistema alternativo, empezamos a identificar todos los errores y todas las cosas más bien áreas de oportunidad y decimos, ok, el sistema alternativo no te dice cómo captar la lluvia, ¿no? Además te dice, tiene que bajar con un tubo de 4 pulgadas por cada 100 metros cuadrados, meterlo en una cisterna pluvial que calculas con una tabla muy poco precisa. Y tienes o una cisterna muy chiquita o una cisterna muy grande que se va a llenar con caca de pájaro, con hojas, con cualquier cantidad de basura y todos los contaminantes que están en tu azotea. Se descompone esa agua, se pudre, se vuelve agua peor que drenaje sanitario y nadie la puede filtrar. Casi nadie sabe cómo o no puede comprar filtros para pasar agua estancada en agua menos estancada para meter a los baños. Les da miedo y lo único que hacen es prender la bomba y tirarla. Sí, el problema del agua estancada es todos los microorganismos que están ahí, ¿no? Toda la materia orgánica que está en las cubiertas, las hojas, las ramas, la caca de pájaro y entre otros, y todos los químicos, metales pesados, grasas, aceites, todo lo que es la mezcla que hay del polvo que vuela en tu azotea, más las hojitas y todas las materias orgánicas que se acumulan. Si eso no lo quitas, lo grueso y luego lo químico, con un poquito de aceite y de hidrocarburos que hay en tu agua pluvial, se te descomponen pues, el resto. Entonces, empezamos identificando, el primer problema era no te piden que filtres el agua pluvial, ¿no? Antes de meterla a tu sistema pluvial. Entonces, lo primero que hicimos fue comprar filtros. Entonces, ¿dónde hay filtros pluviales en México? No hay filtros pluviales en México. Entonces compramos filtros de Alemania. Hay en Alemania, en Australia, en Estados Unidos, y los que más nos gustaron eran alemanes, y nos volvimos representantes de una marca alemana de filtros, que se llama 3P, muy grande, mucha experiencia en agua de lluvia. Luego nos dimos cuenta que la norma alemana te dice filtra el agua pluvial antes de la lluvia, o sea, que antes de que entre a la cisterna, pero no te dice nada del first flush. El first flush es todo lo químico que pasa por el filtro. Las hojas se van, pero todo la concentración química de las primeras lluvias, si no las separas y eso entra a tu cisterna, es un lodo ahí hiper difícil de quitar y te echa a perder toda la captación. Entonces, siguiente paso dentro de la lista de puntos a arreglar era quitar el first flush. Entonces, había un sistema gringo o el australiano, que es el pasivo con flotadores. Luego está la versión isla urbana, que es el tlaloque, que es un separador de un acumulado X de litros, que son más o menos 2 litros por metro cuadrado. Y eso funciona muy bien para proyectos de cierto tamaño. Ya que te vas a 200, 300, 1000, 2000, 7000 metros cuadrados de área de captación, ya ni el separador australiano ni el tlaloque nos sirve, y empezamos a hacer sistemas con válvulas. Y ahí es donde está nuestro aporte a la humanidad. Diseñamos un sistema con válvulas y sensores eléctricos, análogos, todo muy sencillo, muy barato, pero con un apagador de lluvia, o sea, un apagador de agua. Sabemos cuando llueve o no llueve y cuándo cerrar y abrir el first flush. Entonces es un sistema hiper simple, pero pues nadie lo había hecho antes, en ninguna parte del planeta. Entonces fue muy... llegar a esto pues como sí, darle, pensarle, y diseñamos algo que ahorita estamos tratando también de
de replicar con los demás instaladores de agua de lluvia, porque es un sistema muy eficiente. Con una perilla y con un selector puedes decir capto o no capto, capto automáticamente. Es muy fácil. Y en México, que a los usuarios y a los clientes no les gusta mover un dedo, a menos que sean aficionados de la lluvia, se los hacemos muy fácil y que no haya problemas que no sea una monserga estarlo haciendo, ¿no? Luego estamos, una vez que ya podemos separar lo feo de lo... La lluvia es súper noble, la mugre que está en tu azotea es lo que es un problema. Entonces usamos una pequeña parte de la lluvia para limpiar eso y lo mandamos al jardín o a un pozo de infiltración o a retención o al drenaje en el peor de los casos. Y el resto de la lluvia, que son 95%, que es agua muy limpia, tampoco le damos chance de que se estanque. Entonces, apenas llueve, se llena mi tanque pluvial, que calculamos dependiendo de cuánto espacio tenemos, cuánto se quiere gastar el cliente y cuánto sabemos que va a llover. Si sabemos que estás en la zona de las lomas, por donde se inunda siempre, ahí es donde llueve más en toda la Ciudad de México, 210 mililitros por hora, la intensidad en 5 minutos, es una locura. Ahí diseñamos cisternotas. Si estamos en Iztapalapa, puedes tener cisternitas, porque la intensidad va a ser un poquito menor. Entonces ya aprendimos un poquito tanto la Ciudad de México como el país, también donde estamos trabajando. Entonces podemos diseñar un sistema de captación muy eficiente. El agua pluvial que ya captamos, inmediatamente, antes de que se estanque y se descomponga, no le damos más de 6 horas o 8 horas para usarla. Empieza un sistema de filtración y la potabiliza y la vuelve NOM 127, que es la norma de agua potable de la Ciudad de México, de México. Y tenemos agua potable, mucho mejor que el agua de la red, porque es agua sin ninguna dureza, es agua muy limpia. Y tenemos agua perfectamente segura para almacenarse meses, ¿no? Porque siempre le ponemos una doble desinfección de agua con hipoclorito u ozono y ultravioleta. Entonces tenemos una redundancia y tenemos agua perfectamente segura para almacenarse y utilizarse. Una vez que el agua pluvial potabilizada se va a las regaderas o a los lavabos o a la cocina, si te quieres tomar, pones otro filtrito muy chiquito y la vuelves de NOM 127 a la NOM 014, si no me equivoco, que es la 041, que es la norma de agua embotellada. Y ya, no tienes que estar comprando tinacos, no tienes que estar comprando pipas ni nada, ¿no? Pero entonces dijimos, ok, ya me costó un trabajal hacer que la lluvia se vuelva potable, no quiero usarla para jalar a los baños. Entonces, una casa de 4 personas, 6 personas, pone una planta de tratamiento que le va a costar $2,500, $3,000, y tienes un sistemita biológico muy eficiente que te va a estar regresando. Si le das 1,000 litros, te va a regresar, más bien, si consumes 1,000 litros, vas a tener 800 litros de agua tratada, perfectamente limpia para jalar los baños, lavar los coches y regar. Vamos a decir que lavar los coches y jalar los baños. Esos baños igual van a regresar a la planta de tratamiento. Entonces la vuelves a tratar, otra parte, y esa la ocupas en riego. Entonces, podemos hacer que cada litro de agua de lluvia se use una vez para los servicios potables, una segunda vez para baños y una tercera vez para riego. Entonces, triple ahorro, triple beneficio ambiental. Y si tenemos cisternas suficientemente grandes o consumos suficientemente calculados, podemos hacer que la casa o el edificio o la escuela o la industria sea completamente sustentable, sin usar tecnología hipercara ni hipercomplicada, ¿no? Muy, muy, muy intuitivo, es muy realmente como simple. Natural, ¿no? Sí, digo, son muchísimos. Son muchos pasos. Muchos pasos. Pero una vez que entiendes la lógica del agua, es tan fácil que es muy, muy fácil operarlo. Nada más hay que querer, ¿no? Nada más hay que querer. Exacto. Pues bien vendido, ¿no? Creo todos. No, tenemos aquí unos comentarios que quisiera... Es que Fabio me pregunta, ¿ves todos los mensajes? Y yo, pues sí, pero no quisiera como interrumpir. Saludos a Juan. Nos manda saludos a Andrés Perdomo desde Venezuela. Andreas Madariaga te manda saludos a ti, creo que te conoce. El Doc. Rach Valdés, saludos. Excelente tema para tomar nota y hacer conciencia del uso racional del agua.
Carlos Torreblanca también te manda saludos. El Chandingas. Ramo Otnava, sostenibilidad debería ser como se hace con el aire, filtrado y utilizado apto. Saludos a Víctor Alcerreca, a Marco Polo, hasta San Cristóbal de las Casas, saludos a Alejandro Martínez Gómez. Ok, de Guanajuato capital, pues mi paisana, Draconia LN. Estaría genial que se impartieran cursos respecto al tema. Ahorita al final, en el tercer bloque, nos va a decir cómo contactarlo, si tiene pensado dar algunos talleres o algún número de contacto por si usted, amigo de alguna universidad, está interesado en el tema y quiere que vayan, claro. ¿No? Voy a estar en Guanajuato el miércoles. De hecho, estamos haciendo un par de proyectos de captación. Entonces, muy padres en Guanajuato. Quédense al final para que, bueno, todos estos datos sean importantes, que para que los tomen nota. De todas maneras, los vamos a ir subiendo en la página de Conducta Urbana. Kevin González, la relación costo-beneficio. Saludos a Pavel. Y a Eduardo Guzmán pregunta que si eso fue todo. ¿Todo de qué? ¿No? Respóndenos qué. Y a Selvita Marita Suárez, SAT. Gracias por escucharnos. Vamos a hacer nuestra primera pausa musical. Y saludos a Yoshiro René hasta Perú. Gracias a todos los amigos que nos escuchan ahí por Sudamérica, que siempre están ahí presentes y nos mandan saludos y están al pendiente de todo lo que hacemos. Gracias por escucharnos a todos. Todavía nos queda un ratito más, entonces si tienen preguntas y demás, aprovechen. El momento es ahora. Vamos a escuchar música y regresamos.
Ya estamos de vuelta en Conducta Urbana. Nos pregunta Julio Ibarra desde Bolivia, ¿dónde estará el video para verlo desde el principio? Bueno, esta misma transmisión en Facebook Live se va a quedar en archivo. Puedes entrar a la página de Conducta Urbana y ponerle play desde el principio. Y a lo largo de la semana, el día de hoy no vamos a estar transmitiendo hoy en YouTube. Bueno, más tardar mañana van a poderlo encontrar también en nuestro canal de YouTube en Radio Arquitectura. Y pues ahí nos toman ya desde el principio y están al pendiente de la charla. Si van llegando, pues no pasa nada, no se vayan, quédense con nosotros. Y bueno, al final pues estas charlas están ahí para que las vean, las revisiten una y otra vez, las compartan, las discutan. No es como que nada más algo efímero, ¿no? Entonces queremos que se quede ahí como un material que puedan pues consultar y conversar. Entonces, bueno, yo tenía una duda como con respecto, no precisamente al sistema, sino creo yo que hay algo que complica quizás la utilización de nuevos sistemas de captación, ¿no? Y es, en primera, algunos recordarán cuando estaban haciendo la remodelación en Mazarik, que tuvieron que levantar pavimento y cambiar tuberías porque querían como toda la instalación eléctrica quedaba bajo tierra y se encontraron con un montón de cosas. Hace un año creo que anduve en un congreso ahí en la UNAM en el que estuvo Bernardo ahí platicando precisamente de las peripecias detrás de todo esto, ¿no? Y todo lo que implica hoy en día, particularmente en estos tiempos, hacer cualquier tipo de obra civil, ¿no? Porque, pues bueno, los voy a llamar sindicatos vecinales porque eso parecen, ¿no? Como que están sindicalizados. La vecinocracia. La vecinocracia, que es únicamente pensar en el beneficio propio y no lo que termina siendo, porque no quiero decir lo que vendría siendo, porque estaría horrible, ¿no? No piensan en el beneficio de toda la ciudad en sí misma, ¿no? Estamos pasando ahorita con lo del Metrobús y muchos otros temas que terminan siendo mucho más complicados, ¿no? O sea, por un lado, todo el proceso, idear el sistema, después de ya tener el sistema, todas las pruebas que necesitaron para poder hacer los prototipos y después el prototipo irlo afinando con cada una de las pruebas y error, prueba y error. Después esta cuestión de, bueno, tienes que ir a la delegación, hacer tu permiso, dar tu lana y ya después te dan como que la palomita y el visto bueno. Y después te tienes que enfrentar con el comité vecinal o con el delegado o con la patrulla que esté rondando la calle. Entonces, ¿cuáles tendrían que ser la manera en la que primero pues pensar cómo meter un sistema, o sea, lleva una tubería expuesta, cómo poderlo meter a los edificios que ya están construidos, ¿no? Y de ahí poderlo canalizar a la ciudad? ¿Cuál es como que un poco esa logística, ¿no? Repito que la Ciudad de México es un caso completamente distinto porque es mucho... Hay un montón de condiciones. El tema urbano es la gran catástrofe o sea, el desarrollo urbano, que creo que fue más o menos 75% de la mancha urbana creció en, ¿qué serán? 40 años, completamente irregular, completamente sin ningún tipo de orden. Y todo lo que no cae dentro de tu predio, si sale de tu terreno, de tu predio y se vuelve público, cae en manos de todos y de nadie. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si quieres hacer un sistema de captación o un sistema de retención o infiltración en la banqueta, o sea, hay dos opciones, o en la banqueta o en la banqueta, porque en la calle tendrás que hacer una obra muy compleja, muy larga, y no es una obra fácil, entonces no puedes hacerlo en un sexenio, ¿no? Entonces es un tema que son como, todo avanza así, ¿no? Cachitos, cosas chiquitas, porque si se pasa de tiempo se vuelve un proyecto macro. Como carpetazo, ¿no? Como la planta de tratamiento de Atotonilco, que es una locura. Entonces no hay nada a la mitad. Son proyectos chiquitos que tienen que durar menos de 2 o 3 años para que se pueda conseguir el recurso, ejecutar y terminar. O proyectos privados, ¿no? Entonces por eso que empezamos a hacerlo nosotros con los privados, porque ellos son los que deciden. Ya te piden hacer la captación de agua lluvia, perfecto, vamos a hacerlo, pero bien, mucho mejor.
pero es una solución que solamente el usuario o el propietario de ese terreno puede ejercer hasta cierto punto, ¿no? Todo lo que cae en vialidades y en puentes y en áreas públicas es un tema de una gestión mucho más larga, mucho más complicada, pero ya está pasando. Ya hay jardines infiltrantes, hay no tanto infiltrar como tal, porque en ciertas zonas de la Ciudad de México es bastante difícil, pero el chiste es retenerla. La retienes un momento, evitas que se concentre todo en un solo punto y sin haga una inundación, sino que haces como áreas de retención. Las plantas con grava y con área con un volumen para almacenarlo, y después se puede quedar ahí 2-3 días en lo que se absorbe o lo utilizas después para otra cosa, para regar alrededor, para limpiar o para otras cosas. Se llama infraestructura verde y hay ahorita un montón de casos que se están tratando de hacer, y cada vez más porque hay más un poquito más know-how que se está metiendo un poquito a la práctica del urbanismo en México. Ya casi en todos los proyectos de la Autoridad de Espacio Público están haciendo proyectos públicos, que es algo un poquito más o menos reciente. Ya muchos están incorporando bioswales, están incorporando celdas para retención. Diseñamos un sistema con Mauricio Rocha y Gaby Carrillo para un parque lineal en Iztapalapa enorme, y vamos a tener como 4,000 metros cúbicos de retención. Entonces, espero que sí lo hagan. Todo lo que llueve en este gran parque, todo se concentra en unos cisternones de plástico. No son ni rotoplastes ni cisternas de concreto, son literal jaulas de plástico con membrana alrededor. Puedes construir encima, no es tan caro como una obra civil, no es tan lento, lo haces rapidísimo, y arriba está tu parque, y eso está 95% vacío. Entonces viene la super tormenta, se llena esto de agua, se va permeando con el tiempo, y lo que no se permee lo tomas durante un par de semanas o un mes para regar las plantas que están arriba. Entonces, si no es por infiltración, es por evapotranspiración o por evaporación, entonces se queda por lo menos el agua en ese punto. Y eso es lo que puedes hacer en el espacio público, ¿no? Lo que llueve y lo que puedes, si no hay embalses, si no hay lagos, si no hay vasos reguladores, y cada vez va a haber menos con el aeropuerto que están construyendo, hay que dividir esos grandes embalses que nos faltan en miles de cisternitas públicas en todas las áreas públicas que podamos, en parques, etcétera, ¿no? Eso es una parte, eso es lo que llueve en la vialidad. Todo lo que cae dentro de tu edificio, eres responsable y tienes todas las herramientas. Pregunten, hay un montón de soluciones para retenerlo y reusarlo. Nosotros sabemos, tenemos unos sistemas muy eficientes, pero no son los únicos, hay un montón, pero es una fuente de oportunidad. En vez de verlo como un problema, hay que darle la vuelta a la lluvia y saber que lo que cae en nuestro edificio, en nuestra casa, es una fuente enorme de oportunidad. Si tu casa ya está construida, tu edificio ya está construido, hay maneras de almacenar el agua sin hacer obras civiles, con tanques delgados, con tinacos, con lo que podamos, ¿no? Siempre hay soluciones. Y todo lo que... Eso es durante la temporada de lluvias. Cuando no está lloviendo ya no tenemos dónde almacenar agua porque ya no hay agua. Todo lo que estamos consumiendo de la red y estamos tirando al drenaje, podemos instalar lo mismo, de la misma manera que un tanque de lluvia, una planta de tratamiento chiquita, y tomas el drenaje, lo tratas y lo reutilizas puedes poner una línea nueva de bombeo para tus baños y no tienes que utilizar agua potable para eso. Estamos haciendo proyectos de los que estamos ahorita más echando a andar. Los más interesantes que tenemos ahorita son en Iztapalapa. Con la Ciudad de México hicimos unos proyectos piloto muy complejos, muy divertidos, porque todo el trabajo con la gente es divertidísimo, complicado a veces, pero logramos hacer que en una zona de Iztapalapa donde llueve muy poquito, lo que llueve en estos son centros conjuntos habitacionales, lo captamos para potabilizarlo. Eso lo estamos mandando a unas plantas de tratamiento muy chiquitas, compactas, muy eficientes. Se va a los baños, o a riego, o a lavado de coches, y el agua
que ya potabilizamos, o el agua de la red. Cuando tienen agua de la red, la pasamos por filtritos de purificación y tenemos agua potable de muy buena calidad sin estar consumiendo y llevando los garrafones enormes, ¿no? Es es uno de los proyectos más grandes que hemos hecho, nos ha tomado mucho tiempo y nos ha tomado nos ha costado mucho trabajo, pero es muy divertido. Y esta temporada de lluvias vamos a terminar teniendo, y ahora sí, ya proyectos de todos los tamaños, ¿no? De un montón de casas. Trabajamos con, lo bueno de ser arquitectos es que conozco muchos arquitectos, entonces trabajamos con un montón de casas de todos los tamaños y colores y sabores en La Tomas, en Valle, en México, en Morelos, en todas partes. Cada arquitecto es muy divertido, como se interesa o no se interesa por el tema de lluvia, o te dice, sí, me interesa mucho cómo funciona y cómo le haces, Claro. o hazlo y vas, pero bueno, por lo menos se interesan. Escuelas, Universidad Centro, también fue una obra compleja, muy divertida también. Tiene uno de los sistemas, junto con la Universidad Panamericana, que son las dos universidades que hemos hecho grandes, la de Mixcoac, tienen dos de los sistemas más eficientes de captación de agua de lluvia del mundo, pero hay que publicitarlo un poquito más. En el tema de Centro tenemos dos captaciones distintas, una en cubiertas que han estado cambiando cada vez, pero esa la podemos potabilizar, y el 50% del predio, que son áreas verdes y jardines verdes, como green roofs y áreas naturadas, eso se va a un drenaje distinto, y el agua de cubiertas la potabilizamos, y el agua de jardines la utilizamos para servicios sanitarios y para riego, junto con una planta de tratamiento enorme que también instalaron. Entonces ese edificio tiene un sistema hiper completo de captación de agua de lluvia, muy, muy eficiente. También por eso tiene certificaciones LEED. No sé qué tanto les importó el tema de lluvia en esa certificación, pero porque no te dan muchos puntos, algo muy raro para la Ciudad de México, pero tiene unas tripas padrísimas ese edificio. Y en la UP también hicimos 3 edificios, los dos con TEN Arquitectos. En la UP tenemos 3 sistemas independientes y producen más agua de la que consumen, entonces a veces tienen que pagar uno o el otro porque tienen demasiado agua potable en la Ciudad de México, pero bueno. Tenemos ahí una pregunta de Ilse Lara, que le mandamos saludos de vuelta. Pregunta si podrías hablar un poco más acerca de por qué este sistema no puede infiltrarse al acuífero. Y Yadelín Mejía te felicita y espera que sigamos tratando temas de gran interés, ya que pueden ayudarnos a las nuevas proyecciones arquitectónicas. Pues sí, bueno, la idea es traer temas que no sean como tan tabú, ¿no? Como que siempre las cuestiones del agua, ahorita que estabas hablando de Centro y las cubiertas, de pronto como que vino a mi mente la Torre Manacar y dije, bueno, ¿qué va a pasar porque bueno, en esa zona como de Mixcoac llueve muchísimo, tendrán ahí algo porque es toda esa fachada inclinada que son 2 muy grandes. ¿Qué va a pasar con el agua que va a caer ahí? O sea, no es un misterio. Bueno, pues contestando rápido la primera pregunta. Claro. No es que no se pueden filtrar, sí se pueden filtrar. Si estás en zonas... La Ciudad de México tiene muchos tipos de subsuelos. En ciertas zonas del centro, si haces un hoyo a 2 metros, vas a encontrar agua. Es el freático. Es una capa de agua que no es de muy buena calidad porque está todo contaminado por fugas de drenajes, etc. Pero si quieres llegar al acuífero, está a 270 metros de profundidad. Entonces, para que el agua permee de aquí hasta el acuífero, va a tardar, si no es que cientos, miles de años. O a veces no, a veces simplemente son arcillas que son impermeables. Pero si estás en la zona en las barrancas del poniente, por ejemplo, en Tacubaya, en Las Lomas, hacia Naucalpan, donde está todo completamente saturado, o sea, pavimentado, muy, muy, muy pavimentado, ahí es donde podríamos infiltrar más fácilmente. El problema es que ahorita todo el drenaje, tanto sanitario como pluvial, se combina, se va a los lagos, a los ríos. Ya no hay la suficiente densidad de árboles y de suelo para que se retenga y se infiltre con mucho más tiempo. Entonces se va el agua rapidísimo, baja
hasta a la altura del periférico, en casi todas las barrancas de Luis Cabrera, todas las que bajan. Ahí tiene unos cabezales, unos brocales enormes de lumbreras que descargan algún tipo de drenaje profundo. Entonces, el drenaje profundo, si no me equivoco, el TO que están ahorita terminando, recoge todas las barrancas, todos los escurrimientos de las barrancas y lo sacan hacia el norte. Ahorita, lo mismo pasa en pues, casi el resto de la Ciudad de México. Sí, hay zonas que sí pueden infiltrar un poquito, pero casi la regla es en las zonas planas es bastante complicado. Si sí quieres infiltrar un proyecto ya un poquito más grande, un poquito más no una casa, se hacen pozos de inyección, pozos de filtración. Sí, obviamente es una solución que se tiene que hacer, pero eso no es tan fácil que un privado lo haga. Eso ya le corresponde más a temas de SACMEX o de temas urbanos o de gobierno, pues. Pero es muy delicado. Yo casi trato de no meterme en eso con proyectos chiquitos, porque si tu filtración falla, tus controles de lo que te pide la Comisión Nacional de Aguas es sistemas de decantación y con grava, y después muchas veces terminas infiltrando hidrocarburos, pero eso sí se va hasta el fondo, se va hasta casi el acuífero. Entonces, un pozo de inyección puede ser muy delicado si se hace mal, y como preferimos hacerlo un poquito más pasivo y más seguro acá arriba, ¿no? Lo controlamos. Por ejemplo, en el Pedregal muchos proyectos no tienen drenaje, casi todos se van, tanto el pluvial como el drenaje se van a la grieta, y todo eso acaba en Cuicuilco, o sea, en las partes más bajas, y nos sorprendemos por qué nos inundamos, ¿no? Ahí abajo. Hace un mes hubo una super tormenta que no fue tan sonada porque no fue en Polanco, pero igual se inundó toda la zona sur, ¿no? Eso es lo que pasa cuando el agua cae en un pedregal que no es permeable no es completamente permeable, y se va con todo el drenaje que lleva acumulado ahí, se deslava en las partes más bajas. Entonces, sí, se tiene que infiltrar, pero eso ya es un tema más para especialistas en pozos de inyección y control, ¿no? Para proyectos como Manacar, por ejemplo, seguramente tienen tanques tormenta enormes, y seguramente sí lo filtran, pero cuando hay demasías, eso en vez de rebombearlo a drenaje, deberían de filtrarlo e infiltrarlo de manera segura. ¿Cuál era la segunda pregunta? No había más preguntas. ¿O yo hice una pregunta? ¿Yo hice una pregunta? No había más preguntas. Ok. Gracias, Ilse, por... Ok. Saludos a Alejandro Cabrera, que nos está escuchando también. Y bueno, ahora, ¿de qué manera es que pueden alguien que quiera en su casa tener este sistema? Ya sé, te iba a preguntar sobre los segundos pisos, porque también ha sido un tema ahora. Los segundos pisos. Hay muchas personas que son enemigas de los segundos pisos, ¿no? Pero bueno, el asunto es de que ya están ahí y pues aunque a algunos no les guste, no los van a tirar, ¿no? Porque aparte también es como muy fácil decir, pues quítenlos o hagan no sé, digo, puede cambiarse el uso tal vez, pero creo yo que quitarlos, imagínense la inversión tanto económica, de tiempo, o sea, no es como que nada más lo desmantelo y ya, simplemente, bueno, traten de desarmar un mueble, nos cuentan cuánto tiempo se tardan y piensen algo así, o sea, las grúas que se necesitarían para quitar todas las piezas, creo yo que no es tan viable, pero sí está esta cuestión de, bueno, cuánta agua está ahí, que luego vemos que se está chorreando entre las columnas y que no es un sistema como muy eficiente el que tienen allí. Bueno, el problema de los segundos pisos, digo, no son necesariamente los segundos pisos, esa es la falta de planeación para controlar la cantidad de coches que hay, ¿no? Entonces, no vamos a dejar de tener coches mientras no tengamos transporte colectivo eficiente. No vamos a tener transporte colectivo eficiente hasta que no quitemos a los mafias que tienen las rutas de los microbuses. Reforma es una bronca por eso, por los transportistas del Estado de México, y mientras no se ponga orden de ese lado, pues nos podemos subir a la bici, podemos buscar otras alternativas, pero no hay una política, no hay una agenda de políticas públicas, ¿no? De políticas públicas que nos desincentive realmente a usar el coche. Yo uso bici lo más que puedo, pero si tengo que ir a las lomas o tengo que ir a
alguna junta lejos, tienes que agarrar el coche a fuerza porque no puedes ir no hay otras alternativas tan fáciles como o el Metrobús, que es una gran opción, pero por ejemplo, ¿cómo quitas, ¿no? a las rutas de revolución? ¿No? Pues, a ver quién se avienta ese tiro político. Es un tema peligroso incluso, no es un tema más de cambiar la ley, es un tema de meterte con gente muy peligrosa, ¿no? El tema de lo que captan los segundos pisos, cuando hicieron el segundo piso, yo fui con los de UH y les dije, oigan, cuando estaban haciendo la supervía, tienen una oportunidad. Si esta agua la canalizamos y la filtramos de manera segura, se puede reinfiltrar fácilmente en las barrancas de donde están devastando. Hay sistemas puedes retenerlo, puedes infiltrarlo, puedes reutilizarlo en zonas donde pasas para tener agua con seguridad, pero pues nadie quiere, pues, no está dentro de sus alcances, no les interesa. El que hizo el proyecto no lo especificó, entonces a la constructora no le importa. Me senté con 15 cuantos ingenieros de UHL y me dijeron así, se me quedaban bien así con cara de sí, seguro, lo tomo en cuenta, ¿no? Y lo voy a anotar en mi máquina de escribir invisible. Exacto, invisible. Entonces, pues, obviamente les vale madre porque no está dentro de sus intereses inmediatos. Quien diseñó esto dijo, ok, tú quieres hacer esta obra perfecta. Entonces tú como mitigación tienes que retener e infiltrar esa agua de manera segura, sin hidrocarburos y sin problemas. Pues, obviamente no hicieron caso. Estuve aquí también, pero en este programa también Fernando Tismo Asterio con el tema de Vía Verde. Las vías verdes. Estamos tratando de ayudarles para hacerlo viable, para que captemos agua de lluvia, para reutilizarlo, si no en eso, en las comunidades donde pasa donde se está abordando el tema, no está tan fácil, ¿no? Y nos lleva al tema que está en una pregunta que hicieron en Facebook, la viabilidad y el costo. Ese es el principal problema. En México el agua no cuesta nada, porque ni siquiera está subsidiada, siendo que es una ciudad que es más difícil traer el agua que en Dubái. Está subsidiada, entonces no pagamos lo que cuesta, no valoramos lo que cuesta, lo que implica traer el agua, y la desperdiciamos y se fuga y es una bronca. Entonces, si yo trabajara en Estados Unidos o trabajara no sé, en Brasil o en algún otro lugar, el costo de un sistema que hago yo contra lo que te cuesta el agua, lo que te podría costar el agua, sería muy rentable, sería muy rápido, ¿no? Pero en México yo pago, en la Roma pagamos algo así como 200 pesos al bimestre. No hay nada en el mundo que te haga agua pluvial potable por menos de 2,000 pesos al año. O sea, es de origen está mal. O sea, no hay, si no lo va a hacer el gobierno de raíz y tú lo quieres hacer, es muy difícil que tú como homeowner tengas un retorno de inversión rápido. Porque lo que yo le digo mucho a los clientes, por ejemplo, me preguntan cuál es el retorno de inversión en un sistema que cuesta 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 100,000 pesos. Ok. Si yo llego a su casa, vamos a decirle la toma de agua potable de su casa, y le pongo un sistema mágico, que es un cartucho mágico, y se lo conecto a la toma, y aquí está cerrado, pero está saliendo agua mágica, y la utiliza durante todo el año, si cuesta 2,000 pesos, es más caro que lo que se va a ahorrar en todo el año. Claro. Porque es imposible. O sea, no hay manera de hacerlo rentable en zonas donde pagamos el agua tan barato, ¿no? Cuando se vuelve un tema comercial, hay una cambio completamente. Una casa cuesta 2 o 3 o 4 o 5 pesos el metro cúbico, y una oficina o una industria le puede costar 70 pesos el metro cúbico. Entonces de repente se vuelve muy interesante. Estos cuates dicen, ok, estoy gastando un montón de lana en agua, hagamos un sistema de captación de agua de lluvia. Ok, entonces no nada más captó el agua de lluvia, voy a hacer que estos 70 pesos por metro cúbico le demos 3 usos. Entonces estás ahorrando lo que te costaba media pipa
por cada metro cúbico de agua de lluvia que captamos. O en plazas comerciales, por ejemplo, ahí es un gran nicho, ¿no? Porque al final todo el tiempo, todas las brigadas que hay de limpieza, cuántos utilizan los WCs, lavabos, imagínense que cuando dejan el cine, cómo tienen que limpiar, o sea, claro, luego hemos salido de funciones en la noche, cuando nos tocan ahí como premiers y eso. Bueno, es horroroso cómo quedan realmente las instalaciones quedan en un estado deplorable. Entonces, todos esos recursos que utilizan para dejarlo bien al día siguiente, tempranito, pues es al final pues un gasto, ¿no? Digo, incluso también pensar en sistemas, por ejemplo, para lavarte las manos o algo así, que aparte de utilizar agua que ya se limpió y demás, que estén bajo presión, ¿no? Por ejemplo, o sea, quizás algo interesante sería ya buscar un sistema que saque agua a presión y también minimice el gasto, ¿no? Corriente, pues. Sí, hay lavabos muy, muy eficientes que gastan nada de agua, gastan 300 mililitros o menos. Y sí, justamente en la industria y en edificios comerciales o donde tienes una toma de agua comercial es donde hay mucha oportunidad para ahorros y para hacer hacer como aprovecharlo para hacer buenos ejemplos, ¿no? Y que al final también tienen la oportunidad de que, bueno, cuando están construyendo, que ahorita está el boom de construir plazas comerciales en todos lados, también tienen una gran oportunidad de dejar estas captaciones debajo de las banquetas, ¿no? Porque están a veces levantando, moviendo y demás. Entonces hay una gran, porque aparte es un predio grande, ¿no? Entonces hay una gran oportunidad como de también quizás una organización otra vez vecinal y tratar de conectar un poco más de se tiene que volver tan por ejemplo la técnica la tenemos que poner, el ejemplo lo tenemos que poner nosotros, ¿no? Homeowners o el dueño del edificio que estás haciendo enfrente y decir, a ver, ¿quién sabe hacer jardines de retención o jardines infiltrantes? Pues ¿no? Hay muchísimos. No te cuesta nada, pides permiso a la autoridad, seguramente te van a dar permiso, lo haces y es el ejemplo. Te hacemos así 100 veces, 1000 veces, y hay suficiente masa crítica para pedir que se cambie un poquito la ley de movilidad o ley de infraestructura y decir, ok, toda obra nueva tiene que tener un sistema alternativo. El sistema alternativo tiene estas nuevas condiciones para hacerlo más eficiente. Si tienes dudas, pregunta, o sea, que te ayuden a hacerlo bien, más que una restricción que sea como una oportunidad. Y de la misma manera puedes tener un plan de tratamiento que es muy eficiente, hay 1000 soluciones, y hacer tu impacto público. Todo lo que estás rechazando lo retienes con un filtro biológico y se retiene y se absorbe una parte o se evapora, etcétera, ¿no? Una parte, bueno, esos fueron como los primeros 10 años de chamba de gestión de lo que estamos haciendo. Y ahorita, de aquí para adelante nos estamos metiendo ahora a regresar a un tema más pasivo, un poquito más barato, un poquito más, nos toma cierta experiencia, ¿no? Tienes que irle como aprendiendo, pero ahora estamos haciendo en conjunto con ingenieros brillantes de todo el planeta, estamos trabajando con John Todd y Michael Ogden, unos diseñadores de eco-machines y sistemas de tratamiento de agua biológicos, pero con plantas. Entonces estamos teniendo ciertos reactores sépticos o anaerobios o aerobios o combinados, luego con campos de filtración biológica, con carrizo, con grava y con plantas y bacterias, y ahí esos tienen ranas, bichos, víboras. Entonces estamos aprendiendo a hacer cosas mucho más divertidas ya para otro tipo de proyectos. Se puede hacer a escala más chiquita en la Ciudad de México, pero estamos haciendo proyectos un poquito más grandes y va evolucionando. Esto tiene 30, 40 años, pero estamos cada vez aprendiendo a hacer las cosas un poquito más divertido para hacer cosas más seguras, más pasivas y más rentables también. Rentables, ¿no? Si sabemos que el problema del costo es algo tan complicado, vamos a hacerlo todavía más barato. Vamos a filtrar el agua en vez de usar potabilización, usar plantas, usar filtros, rocas, ciertos sustratos que filtran. Estamos ahorita como muy entusiasmados en un par de proyectos que tenemos muy grandes, que estamos como logrando todo el ejemplo, ¿no? Y
cómo vamos de tiempo antes que no quiero que me vayan a ganar. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en esto, más o menos? Digo, desde que empezaste hasta ahora. La primera vez que me metí a hacer, me pegué con la pared con ese tipo de requerimientos fue por ahí nos estuvimos trabajando en Irlanda con una bola de colegas borrachos en Irlanda y aprendiendo a hacer cosas muy divertidas. Y tenía 21 años, tengo ahorita 32. Hace 10, 11 años, casi 33, estábamos, primer día de junta, te ponen un proyecto que tiene que ser lead en inglés, que es BREEAM. Pum, te dicen, ok, tienes que hacer ventilación cruzada, pasiva, natural, wood pellets, captación de agua de lluvia, solar, aislamiento. Entonces te empiezan a bombardear con una cantidad de cosas que en México yo no sabía que existían. Y regreso a México, empiezo a construir y como siempre, ¿no? Empiezas con tus amigos a hacer proyectos, empiezas a construir cosas y empezamos a querer captar agua de lluvia en un edificio, una casita, y pues no hay filtros, pues no hay nada, ¿cómo le haces? Empezamos a traer un filtro, y como todo mundo lo hace en la arquitectura, pues te metes a internet. El internet hace 10 o 12 años era distinto, entonces pues no había como que no era tan fácil, entonces y así empezamos a hacer una cosa, y así fuimos como no tanto dejando de hacer arquitectura, sino como que el gran mensaje de lo que hago yo es tratar de hacer arquitectura mejor, ¿no? No soy un despacho de instalaciones, sino simplemente nos dedicamos a tratar de hacer que la arquitectura, porque yo sigo haciendo arquitectura, me encanta la arquitectura, que la arquitectura sea menos mala y más eficiente. Más eficiente, pero menos mala en términos de agua, por ejemplo. La arquitectura puede ser sublime, puede ser la mejor arquitectura. Trabajo con grandes arquitectos, pero a mí, si el edificio no es eficiente en términos de agua, le falta algo. Entonces ahí es donde yo siempre me meto en los proyectos. Entonces digo, ok, ¿cómo hacemos que tu edificio sea igual de chingón, pero tenga una huella cero de agua, ¿no? Que no tenga un negativo en temas de agua? Y así hemos conocido a muchísima gente, como la gente de team de las plantas de tratamiento, como gente que pone paneles solares, gente que hace en este tema de como pensar distinto, cómo hacemos las cosas, con gente muy interesante y aprendemos un montón. Entonces así es como nos volvimos un poquito especialistas en temas de tratamiento residual, aunque no seamos expertos, sabemos cómo funciona, sabemos qué necesitamos especificar y lo subimos al barco cuando hay que hacer un proyecto especial, ¿no? Igual con el tema solar, termosolar, cómo calentar el agua, y vas como a armar unos equipos padres para atacar los proyectos. Y ahora estamos subiendo ya, o sea, ya empezamos como a hacer como empresitas, ahora estamos subiendo ya las vacas sagradas de los sistemas, y luego estamos como sumando en ese pool de cómo hacer la arquitectura mejor o sostenible. Ahora estamos también, que es mi gran pasión, siempre ha sido mi gran pasión, pero ahora estoy cada vez más, la madera es un tema que llevamos empujando mucho, también como 5 años, y ya estamos ahorita empezando a trabajar, que ya se empezó como a volver a poner en la mesa. Ahora sí ya los clientes dicen, ok, vamos a intentarlo. Entonces la madera certificada maciza, o sea, vamos a decir vigas de madera ensamblada, columnas, entrepisos de madera maciza de claros enormes, ya es una solución factible. Entonces ya estamos haciendo lo mismo. Entonces ahora ya no nomás nos quedamos en el tema de agua, sino que nos subimos a quitarle un montón de impacto a la construcción. Entonces esos dos, que son los ejes en los que estamos trabajando en la oficina, creo yo son el futuro, ¿no? Los edificios del futuro van a ser construidos de madera, de 30 pisos, 50 pisos, los pisos que quieras, mejor que el concreto, mejor que el acero, y o sea, van a secuestrar carbono y van a ser eficientes en temas de agua. Entonces, ya con esos dos, más la energía, que todo el mundo hace energía, pues ya tienes como los tres temas, los tres ejes fuertes de la construcción,
Y así ahora sí construye, ¿no? Construye plazas comerciales, construye edificios, construye corporativos, construye lo que quieras. Mientras más construyen con madera, vas a secuestrar más CO2, ¿no? Es un sistema completamente revolucionario. Voy a dar un golazo. Estamos trabajando en un proyecto con unos amigos de un despacho que se llama Taller Paralelo, con taller de operaciones ambientales, con la CEDESO, con diseñadores de planes de tratamiento con humedales, y vamos a hacer un edificio que está ahorita terminándose, un edificio de madera laminada enorme. Por extensión no es muy grande, pero lo que representa cuando lo vean terminado va a ser una belleza. Que la huella total, el arquitecto nos dio el dato antier, la huella total del edificio de CO2 va a ser de menos 50 toneladas. Es la primera vez que lo podemos decir ya como en serio. Y el edificio es negativo en emisiones de CO2. Entonces, si logramos eso, además vamos a poner un sistema de captación de agua impresionante y tratamiento de agua con humedales, vamos a poder decir así, mira, eso es como podemos construir las cosas. Vamos a tratar de que todo el mundo sepa cómo se hace y vamos a impulsarlo, ¿no? Imagínense que, más o menos como hacer una analogía muy burda, pero imagínense que ustedes están a dieta y comen apio, y en lugar de que el apio les dé a ustedes calorías, ustedes queman calorías en comerlo. O sea, en realidad son de los pocos alimentos que consumes muchas más calorías en comerlo que las que te aporta. Entonces, más o menos estaría pasando como eso en términos como negativos, ¿no? En lugar de tener como un impacto, va absorbiendo impacto de otras áreas, ¿no? Es cuando realmente ya la sustentabilidad se vuelve algo fácil de lograr. No tienes que comprar equipos, ¿no?, que te dan ratings y cosas así. Si entiendes que la estructura de tu edificio, vamos a decir que es un edificio de 10 niveles de 500 metros cuadrados de desplante cada nivel, no tienes que hacerlo con concreto, no tienes que hacerlo con acero. Las vigas de un edificio, una estructura de madera laminada, es completamente estable para sismos. Es mejor que el acero y el concreto para sismos. Es mejor que el acero y el concreto para incendios fuertes. Entonces, ya que te empiezas a dar cuenta que eso le estás quitando casi todo el impacto inicial a tu edificio de temas de CO2, porque el cambio climático es una cosa importantísima que nadie está tomando en cuenta, y menos en el gremio. Entonces hay que como que ponerlo sobre la mesa, y una vez que ya está tu edificio construido, que ya secuestraste carbón, que ya estás consumiendo menos energía porque estás captando y generando y almacenando energía, todo lo que consumes de agua, tanto de la lluvia como de lo que generas de agua de drenaje, lo reutilizas y tienes un sistema que ahora sí, ya puedes decir que ya estás haciendo las cosas un poquito más, un poquito mejor, ¿no? Estaría bien, digo, radio es como siempre, a todos los invitados les decimos que esta es su casa y que tienen las puertas abiertas. Entonces a mí sí me gustaría que para una segunda ocasión vinieras a hablar precisamente de madera, ¿no? Y ahora sí meternos y clavarnos también con el tema, porque ahorita nos diste como una pincelada, ¿no? Pero sí, claro. Pero sí hay el espacio para que podamos ahondar en ese tema en particular, porque también, digo, madera al principio puede sonar como extraño, pero vamos, si a ustedes les gusta la música o el cine, pues muchos pues están recubiertos en madera precisamente por cuestiones de acústica, y no tanto por la acústica en sí, sino por las vibraciones, de qué manera absorben el impacto de las ondas sonoras, ¿no? Entonces, sí es un tema que da también para un rato. Entonces me gustaría que nos aceptaras otra invitación para platicar de eso. Es que en este tema cuando te clavas un poquito más, te das cuenta que los árboles son la causante de que tengas agua limpia en los ríos. Y que retienen, generan suelo, el suelo genera vida y genera una capa de un filtro. Eso es lo que filtra el agua, ¿no? Claro. Se retiene, se absorbe, se va despacito por las laderas y se va al río, y ese río acaba infiltrándose
durante miles de años y tienes agua potable en la Ciudad de México. No tenemos árboles, no tenemos ríos, no tenemos agua. Entonces, la madera no es nada más, no tiene nada que, no están separados, es una va junto con el otro. Y luego el árbol es la herramienta, es la máquina perfecta. Retiene el agua, filtra el agua, secuestra CO2 y te da oxígeno. Entonces, no puedes pensar en uno sin el otro, ¿no? Entonces tienes que entender que si queremos tener jardines infiltrantes, si queremos tener parques con suelo, tenemos que tener trabajar un poquito en las barrancas, reforestar para tener agua limpia. Por lo menos el agua que está fuera de tu casa, de la vía pública, se retenga y se infiltra, ¿no? Se queda en la cuenca. Si se va al drenaje, ya le perdemos. Estamos perdiendo una oportunidad importante. Otro pequeño gol, rapidísimo. Sí, claro. ¿Y dónde te pueden también ahorita, dónde te pueden contactar, escribir? ¿Dónde vas a estar dando charlas? Como que un poquito de tu agenda próxima. Tengo, si algo hemos hecho muy mal, es el tema de redes y el tema de páginas web y todo eso. No estamos no nos da tiempo a hacer eso, entonces no está muy armada nuestra página de Facebook, pero si se meten o a mi perfil o al perfil de 3P Technique México, ahí pueden mandar sus dudas, o si no, mandarme un correo o un tweet a Herbiet con H, Herbiet, Herbiet, y con todo gusto, quien me pregunte lo que quieran, cualquier duda que tengan, eso es lo que me gusta hacer, ¿no? No, y también si alguien te quiere comunicar invitar esto, como algún ¿no? programa, alguna clase, alguna conferencia o algo, también el espacio está abierto. Casi siempre buscamos como que también sean invitados que son accesibles, ¿no? A las preguntas y a las dudas, porque al final pues está bien padre que puedas compartir ese conocimiento con todos, ¿no? Entonces, igual también si hay algún voluntario que diga, va, yo me aviento esa página de internet, ¿no? No, de hecho un buen amigo bien, lo está ¿no? haciendo, pero igual nunca nos quedamos, o sea, siempre llevamos haciendo, es un proyecto que lleva su tiempo. Nos cambiamos de oficina este año, entonces estamos ahí en el centro, en Bucareli, abajo de la Metropolitana. Quien quiere ir a saludar, nos tocan la puerta y ahí estamos. Ahí tenemos el changarro completamente. Todavía no terminamos la recepción para que vayan a visitarnos, pero pueden ir cuando quieran. Ese es el fin último de lo que yo hago, ¿no? Es no hacerlo yo. O sea, quisiera que no soy el único, pero que haya mucha más gente que lo haga. Entonces, si algo me gusta es ir a las juntas de proyecto, de las obras, de lo que sea, y explicar y tratar de hacer que los demás se suban al barco y lo hagamos. ¿Y no has pensado un libro, un manual, un kit? Igual, es una chambototota, ¿no? Es una chamba, ya lo llevo queriendo hacer desde hace un par de años, pero quiero hacer el sistema alternativo. Okay. Entonces, tomar el sistema alternativo, que es lo que hago siempre. O sea, todas las memorias de cálculo, todas las memorias de sistemas de captación de agua lluvia que entregamos en los proyectos que nos contratan, es un sistema alternativo. ¿Qué quiere decir esto? Cumple con todo lo que pide el sistema alternativo, con la otra mitad, que es el plus, de cómo estamos haciendo esto mejor y más eficiente. Esa es mi chamba, cuando lo logremos hacer mucho más rentable. No rentable, no, pero más entendible, o sea, que sea como muy open sí, source, que usted, usuario, exacto, comunique. eso es lo que quiero hacer, y no es nada más, también me he sentado con el SACMEX para decirles esto, ¿no? Oigan, su sistema alternativo está padrísimo, nada más hay que moverle aquí, aquí y aquí, porque si lo haces como dice el sistema alternativo, el resultado no es el óptimo. Entonces, lo vamos a redactar y se lo vamos a compartir al gremio. O sea, creo que tengo entendido que el sistema alternativo en México, el de la Ciudad de México, como el reglamento de construcciones, aplica, si no hay un reglamento propio en los estados, aplica en todo el país. Entonces, si podemos hacer esto con sus condiciones regionales, podemos tener un buen impacto a nivel del México, ¿no? Sí, al final cada caso es como muy específico, ¿no? Si hay un La lógica ABC,
pero quizás también una capacitación. Lo que cambia en el norte del país, como o en Villahermosa, o en Chiapas, o en Quintana Roo, o en Durango, donde sea, es solamente la concentración, o sea, la precipitación, cuánto llueve al año y la intensidad. Todo más es igual, ¿no? En la Ciudad de México llueve más que en Londres. Ese es un dato interesante. Llueve más concentrado en 5 meses o en 5 meses, 6 meses que durante un año de Londres, porque llueve parejito, muy poco pero parejo. Aquí no llueve durante 6 meses, pero cuando llueve, llueve un montón. Entonces, tenemos que planear para esas características, esas condiciones. Pero la metodología siempre sigue siendo la misma. El agua pluvial que tienes en la cubierta, cómo lo vas a hacer, qué cubierta es, cómo va a ser para no poner el impermeabilizante asfáltico horrible que todo el mundo pone porque es más barato. Eso nos contamina el agua muchísimo. Entonces, ver qué impermeabilizante usas, cómo es tu sistema de drenaje, cómo lo calculas, cómo lo separas, cómo lo controlas, cómo lo almacenas, cuánto es ese volumen y luego cómo lo potabilizas. El resto es Me acuerdo ahorita de un maestro en la facultad que preguntaba por qué hacíamos cubiertas horizontales cuando llueve tanto en la Ciudad de México, ¿no? Que podría ser incluso más útil tener cubiertas inclinadas. No necesariamente, al contrario. Las cubiertas inclinadas son solamente para cuando tienes nieve. Okay. Por eso los tienen los casas en Francia, en Alemania, en Suiza y en los chalets. Si pones una cubierta plana en unas... Y eso es porque es un sistema constructivo que tiene 1000 años. Ahorita puede ser una casa con una cubierta. Casi todos mis proyectos y muchos proyectos con arquitectos, amigos míos, les digo, en tu losa, que todos en México construimos con losas planas, luego con entortados, tenemos, y nos volvimos especialistas de una marca suiza de drenajes, porque as you do. Entonces aprendimos a diseñar y calcular sistemas de drenaje sifónico, que es un sistema muy eficiente que te permite a ti, arquitecto, poner 2 coladeras en vez de 6, con un sistema que empotras en la losa si quieres. Son drenajes, en vez de tener un tubo muy grande, tengo un tubo muy chiquito lleno de agua, sin pendientes, y puedo tener una sola bajada. ¿Por qué diablos voy yo a aprender a diseñar eso? Porque me da todas las flexibilidades que yo quiero para hacer un sistema de captación de agua y lluvia donde yo quiera. Entonces, si quiero poner mi tanque aquí, pero mi drenaje estaba por acá, o mis pendientes estaban por allá, pongo 2 coladeras aquí nada más. Tengo un sistema completamente plano como yo lo quiero hacer, y si quiero bajar aquí, lo bajo aquí. Y no nomás lo bajo aquí. Puedo detener mi sistema a 2 metros sobre el nivel del piso. Aquí pongo mi filtro, aquí pongo mi tanque, y el rechazo y las demasías se van ahora sí al drenaje que está ahí abajo. Entonces es hiper eficiente, no tengo riesgos de que se me contamine el agua en registros. Es muy fácil, es un solo punto de control. Entonces puede ser un filtro manual, puede ser un filtro automático, puede ser una válvula con un sensor de lluvia, como queramos, pero tengo todos los puntos de posible fallo completamente bajo control. Entonces tenemos 6 redundancias en un sistema, si alguien no los pela, porque nadie lo pela, el mantenimiento siempre se le olvida, entonces tenemos todo listo para que no falle. Si falla, o sea, si se desborda, pues se desborda de manera controlada, y nunca se va a inundar si se inunda Polanco, esa agua no va a acabar en mi sistema pluvial. Entonces hacemos que el sistema sea a prueba de problemas de infraestructura y a prueba de problemas de operación, ¿no? de O&M, de operación y mantenimiento. Todo ese relajo es para explicar que la losa puede ser perfectamente plana. Entonces, con este sistema, en vez de tener entortados, puedo tener un espejo de agua perfectamente plano, muy barato, quito peso en la estructura, y tengo una bandeja de captación de agua de lluvia perfectamente limpia. Y además también estás pues economizando en las coladeras extras, las bajadas, porque no solamente es, si tienes una bajada o 6, pues necesitas cubrir todo el edificio o la casa. Entonces también te estás ahorrando ahí en cuestión de instalaciones y conexiones y demás, ¿no? De hecho todo lo que todos los elementos que escogemos son para hacer ahorros en ciertos puntos. Entonces al final del día, cuando es una obra nueva, un sistema convencional que no te iba a dar ningún ahorro, era nomás tirar el agua a la basura, yo lo hago por el mismo precio, pero potabilizo el agua pluvial. Entonces cuesta un trabajar y tienes que trabajar con el arquitecto y diseñarlo, y hacemos, un proyecto muy especializado simultáneo con los diseñadores y con los arquitectos y las instalaciones,
pero al final es un sistema que cuesta igual que un sistema ineficiente, por eficiencia de materiales, por eficiencia de obra, tiempo de ejecución y porque tienes un retorno de inversión. Este no tiene, este sí tiene. Entonces es como la chamba, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí hoy, por aceptar la invitación. Digo, ya la teníamos ahí pendiente desde hace un montón de tiempo, pero qué bueno que pudiste entrar como que en este marco de estas charlas urbanas. Si puedes, por favor, repetir tu Twitter para que te contacten, igual lo ponemos en un momento en la página de Conducta Urbana. Y si no usan Twitter y quieren mandarnos algún mensajillo a través de Radio Arquitectura, también se lo podemos hacer llegar. Un correo y tu Twitter. Mi correo es mi apellido, que no es muy fácil, pero es HERB_ET @spl.com.mx, y el Twitter es @LEHERB_ET Le Herbier, y Instagram es igual. En Instagram es donde creo que donde pongo más cosas divertidas. Y sí, a la orden, para no tiene que ser arquitectos, no tiene que ser mientras yo lo que digo en todos los proyectos que hago, siempre lo más importante es que la persona que lo va, ya sea el cliente o el proyectista, el arquitecto, si hay ganas de hacerlo bien, estoy completamente en su cancha. Si tenemos que convencer a alguien que no lo quiere hacer, no le intenten porque no va a pasar, ¿no? No es para desarrolladores necios, esto es para gente que quiere hacer las cosas bien. Mejor. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a todos los que se quedaron en el programa. Recuerden que, si van llegando, va a quedar toda la información en la página, en la transmisión por Facebook Live, y mañana más tardar en nuestro canal de YouTube en Radio Arquitectura. No se olviden de estar checando el resto de la programación durante la semana. Nosotros nos escuchamos a la próxima, y van a andar por acá un despacho de arquitectos muy joven. No voy a dar como que más datos, pero quédense con nosotros la próxima semana en punto de las 21:30 horas. Como siempre, Conducta Urbana. Gracias a Fabián, que está ahí atrás arreglándose con los controles, a Gio Rojas, que vino a echarnos porras atrás, a Diego, que está mordiéndose las uñas, creo, ¿no? No. Gracias a todos por escucharnos. Yo soy Marlene Mendoza. Hasta la próxima. Nos vemos. Lunes por la noche y eres un orgulloso sobreviviente a la resaca de fin de semana, un aguerrido combatiente de la jungla de asfalto, borracho de smog y atolondrado por el golpe de calor, un héroe de epopeya griega sorteando de mentores al volante, ninja warrior del transporte público, escapando al kraken autoritario del sistema, maestro Jedi domando ambulantes y demócratas, mientras sorteas las inclemencias climáticas. Felicidades, logro desbloqueado. Deshazte de tu armadura, apaga tu sable láser. Date una revista auditiva, degusta la vida a través de la arquitectura. Sumérgete en Conducta Urbana. Continúa la conversación con Marlene Mendoza todos los lunes 9:30 horas por www.radioarquitectura.com. 30 años de darle forma a tus proyectos, de ayudarte a abrigar los sueños de tu familia, de juntos poner en alto el nombre de México. En Panel Rey cumplimos 30 años y queremos darte las gracias por permitirnos construir nuestra historia contigo. Panel Rey, 30 años de construir juntos las mejores historias. La arquitectura no solo se ve, sino también se escucha. Conversaciones, charlas, debate, congresos, música, concursos y más. www.radioarquitectura.com. El ambiente es nuestro.